Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. El conocimiento del pecado es fundamental. El que quiere obtener conceptos correctos acerca de la santidad cristiana tiene que empezar por examinar el delicado y vasto tema del pecado. Tiene que escarbar muy profundo si quiere edificar muy alto. Un error aquí es muy malo. Los conceptos equivocados sobre la santidad se pueden rastrear, generalmente en criterios equivocados de la corrupción humana. No pido disculpas por comenzar este tomo sobre santidad, haciendo algunas afirmaciones claras acerca del pecado. La verdad lisa y llana es que el conocimiento correcto del pecado es la raíz de todo el cristianismo salvador. Sin doctrinas como la justificación, conversión y santificación, hay palabras y nombres que no significan nada. Por lo tanto, lo primero que Dios hace cuando convierte a una persona en una nueva criatura en Cristo es enviar luz a su corazón y mostrarle que es un pecador culpable. La creación material en Génesis comenzó con luz y lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios brilla en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo y entonces comienza la vida espiritual. Segunda de Corintios 4:6. Los conceptos inciertos o inseguros del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y doctrinas falsas en la actualidad. Si el hombre no se percata de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, uno no puede preguntarse cómo puede contentarse con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las necesidades principales en el siglo XIX ha sido y es una enseñanza más clara sobre el pecado. Definición de pecado. Comenzaré el tema dando algunas definiciones del pecado. Por supuesto, todos conocemos la palabra pecado y pecadores. Hablamos fuertemente de que en el mundo hay pecado y que los hombres cometen pecados. Pero, ¿qué queremos decir al usar estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? Me temo que hay mucha confusión y vaguedad sobre esto. Trataré lo más brevemente posible de dar una respuesta. Digo pues que pecado es, hablando en general, como lo declara el artículo 9 de la Iglesia Anglicana, la falla y corrupción de la naturaleza de cada hombre engendrado por un hijo de Adán, por lo cual el hombre está muy apartado de su justicia original y por su propia naturaleza inclinado hacia el mal, de modo que los deseos de la carne son siempre contra el espíritu, y por lo tanto cada persona nacida en el mundo merece la ira y la condenación de Dios. El pecado, en resumen, es aquella vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana, a todo rango, clase, nombre, nación, pueblo, lengua. Una enfermedad la cual, si uno nacido de mujer fue libre, necesito decir que ese uno fue Cristo Jesús nuestro Señor. Digo, además, que un pecado, hablando más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma perfectamente a la ley de Dios. Pecado, en suma, como dicen las Escrituras, es una infracción de la ley. La más leve desviación, ya sea exterior o interior del paralelismo matemático absoluto con la voluntad y carácter revelado de Dios, es un pecado y nos hace inmediatamente culpables a los ojos de Dios. Por supuesto, no necesito decir a nadie que lee su Biblia con atención que alguien puede quebrantar la ley de Dios en su corazón y en su mente, aun cuando no haya ningún acto perverso, manifiesto y visible. Nuestro Señor declaró este punto más allá de cualquier disputa en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 28. Incluso el poeta ha dicho: el hombre puede sonreír
y sonreír y ser un villano. Además, no necesito decir al estudiante cuidadoso del Nuevo Testamento que hay pecados de omisión, al igual que de comisión, y que pecamos, como bien nos recuerda nuestro libro de oraciones, dejando de hacer las cosas que debemos hacer, al igual hacer cosas a las que no debemos hacer. Las palabras solemnes de nuestro Maestro en el Evangelio de Mateo también presenta claramente este punto irrefutable. Dice allí: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Mateo 25, del 41 al 42. Fueron palabras profundas y reflexivas, dichas también por el santo arzobispo Ussher, justo antes de morir. Señor, perdona todos mis pecados y especialmente los de omisión. Pero creo necesario en estos tiempos recordar a mis lectores que uno puede cometer pecado y no saberlo y creerse inocente, cuando en realidad es culpable. No veo ninguna justificación bíblica para la afirmación moderna de que el pecado no es pecado para nosotros hasta que lo discernimos y tenemos conciencia de él. Por el contrario, en los capítulos 4 y 5 del injustamente decidido libro de Levítico y en el capítulo 15 de Números, encuentro que enseña claramente a Israel que hay pecados por ignorancia que hacen impuro al pueblo y que necesitan expiación. Levítico 4:1 y Números 15:25 al 29. Encuentro que nuestro Señor enseña expresamente que el que sin conocer la voluntad del amo hizo cosas dignas de azote, no era perdonado por su ignorancia, sino que era azotado y castigado. Lucas 12:48. Recordemos que cuando medimos los pecados que somos, nuestro propio conocimiento y conciencia miserablemente imperfectos, pisamos un terreno muy peligroso. Un estudio más profundo de Levítico podría hacernos mucho bien. Ahora, ¿cuál es el origen y la raíz del pecado? En cuanto al origen y raíz de esta vasta enfermedad moral llamada pecado, tengo que decir algo. Me temo que los conceptos de muchos cristianos profesantes son tristemente defectuosos y equivocados. No puedo pasarlos por alto. Fijemos, pues, en nuestra mente que lo pecaminoso del hombre no empieza desde afuera, sino desde adentro. No es un resultado de una mala formación durante la niñez. No es que se aprenda de las malas compañías ni por los malos ejemplos, como les gusta afirmar algunos cristianos débiles. No, es una enfermedad congénita que todos heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y con la cual nacimos creados a imagen y semejanza de Dios, inocentes y justos al principio. Nuestros padres cayeron de la justicia original y llegaron a ser pecadores y corruptos, y desde aquel día hasta hoy todos los hombres y mujeres han nacido a la imagen de Adán y Eva, caídos, y heredan un corazón y una naturaleza con inclinación hacia el mal. Por un hombre entró el pecado al mundo, lo que es nacido de la carne, carne es. Por naturaleza, hijos de ira. La mente carnal es enemistad contra Dios, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios y cosas similares. Juan 3:6, Efesios 2:3, Romanos 5:12, Marcos 7:21. El infante más hermoso que haya nacido en este mundo viene a ser el rayito de sol de una familia. No es como su madre quizás cariñosamente lo llama, un angelito, un bebito inocente, sino un pequeño pecador, ahí acostado, sonriendo y balbuceando en su cuna. Esta tierna criatura tiene en su corazón las semillas de todo tipo de maldades. Basta con observarlo cuidadosamente mientras crece en estatura y mente y se desarrolla, para detectar una incesante tendencia hacia lo egoísta, lo malo,
y un alejamiento de aquello que sea bueno. Verá en los brotes y gérmenes del engaño, del mal carácter, egoísmo, egocéntrico, obstinación, codicia, envidia, celos, pasión, las cuales, si se les deja expresar, crecerán con lamentable rapidez. ¿Quién enseñó al niño estas cosas? ¿Dónde las aprendió? Solo la Biblia puede contestar estas preguntas. De todas las cosas necias que los padres suelen decir acerca de sus hijos, no hay otra peor que el dicho común: en el fondo mi hijo tiene un buen corazón. No es lo que debiera ser, pero es que ha caído en malas manos. Las escuelas públicas son lugares malos, los tutores descuidan a los niños. No obstante, en el fondo él tiene un buen corazón. Desgraciadamente, la verdad es exactamente lo contrario. La primera causa de todo pecado radica en la corrupción natural del corazón del niño.